A continuación explicaré el tema de la división de las matemáticas o rama de las matemáticas. Se sabe que una rama es una categoría o división de una ciencia, es decir, una parte del sistema complejo que se considera dentro de la ciencia madre. Básicamente en matemáticas existen 10 ramas, pero obviamente que también existen un sinnúmero de subramas que están interrelacionadas entre ellas. Es necesario aclarar que no existe una pared divisoria entre estas ramas, más bien todas están interrelacionadas de mayor o menor forma. No existe un momento donde dejemos de hablar de aritmética para hablar de álgebra o de lógica matemática para hablar de teoría de conjuntos, por lo que no se pueden estudiarse de manera totalmente independiente. Es por eso que se dice que la matemática tiene una forma piramidal. Si no se tienen conocimientos básicos de aritmética, es imposible comprender el álgebra, y tampoco se puede comprender el álgebra sin la geometría y el álgebra para comprender la geometría analítica. Dicho esto, vamos a pasar con las 10 principales ramas de las matemáticas. Como número 1 tenemos a la teoría de conjuntos. Los conjuntos son discriminados por muchos como una rama básica de las matemáticas. Los conjuntos son la base prima de las matemáticas, utilizada de forma constante en aritmética, álgebra, lógica matemática, matemática aplicada, etc. No solo tiene una forma básica, también quienes han estudiado estructuras algebraicas o álgebra lineal saben lo importante que es conocer de conjuntos. Como número 2 tenemos a la lógica matemática. La lógica matemática es una rama a su vez de la lógica y la matemática como ciencias distintas. Es sin duda una rama importante y básica en el estudio de las matemáticas. Es cierto que los primeros matemáticos no lo expresaban explícitamente, pero la lógica matemática ha estado tras toda demostración matemática. Consiste en el estudio matemático de la lógica y su aplicación en distintas áreas de las matemáticas. Por razones obvias, está muy relacionada con la informática y la lógica filosófica. Estudia los sistemas formales en relación con el modo en que se codifican conceptos intuitivos de objetos matemáticos como conjuntos, números y demostraciones. Es en la matemática de la lógica en donde se incluyen todas las partes de la lógica que pueden ser modeladas y estudiadas matemáticamente. Como tercera rama y una de las más importantes es la aritmética. La aritmética es la más antigua y elemental rama de las matemáticas, utilizada en casi todo el mundo, en tareas cotidianas como contar y en los más avanzados cálculos científicos. Estudia ciertas operaciones con los números y sus propiedades elementales. Hay evidencias de su utilización desde la prehistoria. Se han encontrado inscritos en objetos que indican clara concepción de la suma y resta de números enteros. Luego hay evidencias maravillosas entre los babilonios, quienes trabajaron incluso con fracciones. Pero fue la aritmética india, que era mucho más simple que la griega, la que nos dio nuestra forma de representar los números, además de que poseía desde tiempos antiguos la utilización del cero y una notación posicional. Los modernos algoritmos de cálculo fueron posibles gracias a la introducción de los números árabes y la notación decimal posicional. Los números árabes basados en la aritmética fueron desarrollados por los grandes matemáticos indios. Como cuarta rama de las matemáticas se encuentra el álgebra. El álgebra estudia las estructuras relacionadas y las cantidades, y convierte en una generalidad las propiedades particulares aprendidas en la aritmética. Su estudio permite un nivel de abstracción superior e indispensable para estudios superiores y, por supuesto, la resolución de ecuaciones. A pesar de que su nombre viene del árabe, el origen del álgebra está mucho antes. Hay indicios de ella en los trabajos de los babilonios, a diferencia de los egipcios, chinos y indios, que resolvían los mismos problemas pero de forma geométrica. Como posición número 5 tenemos a la geometría euclidiana. Sabemos que es geometría euclidiana porque está basada o se deriva de forma concreta de los elementos de Euclides, es decir, que trabaja las propiedades del plano y del espacio tridimensional. Cuando hablamos de propiedades del plano, nos adentramos en lo que llamamos geometría plana euclidiana por Euclides, pero que no deja fuera trabajos de otros autores como los que hubiesen sido de Arquímedes o de Steiner. Se le llama euclidiana porque los elementos de Euclides es la mayor compilación histórica de este tema. Su estudio es sistemático
y se basa en definiciones, axiomas, postulados y teoremas que permiten una demostración de cada una de las aseveraciones que se presentan. De cierto modo, la geometría euclidiana no comenzó con Euclides, ya que los babilonios, egipcios, chinos, indios y griegos antes de él ya lo habían trabajado, pero solo él lo presentó de forma ordenada y axiomática. A continuación, se presenta también la geometría analítica. La geometría analítica convierte todo saber geométrico en una ecuación algebraica, es decir, permite su estudio a través de técnicas de análisis matemático y de álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Sus orígenes están con la conocida obra de Descartes, donde por primera vez se habló literalmente de geometría analítica, y la desconocida obra de Fermat, contemporáneos quienes de forma independiente y basado en el lenguaje algebraico desarrollado por Vieta dan pie a lo que hoy conocemos como geometría analítica. Es por Descartes que algunos lo llaman geometría cartesiana. Los trabajos en esta área continúan hasta llegar a lo que hoy llamamos geometría diferencial, desarrollada por Gauss. En el número 7 tenemos a la probabilidad. La probabilidad es el estudio del azar. Mide la frecuencia con lo que se obtiene un resultado al llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen los resultados posibles bajo condiciones suficientes estables. Su desarrollo es relativamente moderno. Los juegos de azar muestran que ha habido interés por cuantificar la idea de la probabilidad durante milenios, pero las matemáticas exactas para resolverlos aparecieron mucho después. En octavo lugar se encuentra la estadística. Es referente a la recolección, análisis e interpretación de datos que busca explicar condiciones regulares de fenómenos de tipo aleatorio. Los fenómenos estadísticos matemáticos emergieron desde la teoría de la probabilidad, la cual data desde la correspondencia ciertamente entre Pierre de Fermat y Blaise de Pascal, en 1654. En el número 9 tenemos al cálculo. Consiste en un procedimiento mecánico algorítmico mediante el cual podemos conocer las consecuencias que se derivan de unos datos previamente conocidos. El término cálculo procede del latín calculus, piedrecilla que se mete en el calzado y que produce molestia. Precisamente tales piedrecillas ensartadas en tiras constituían el abaco romano que, junto con el abaco japonés, constituyen las primeras máquinas de calcular en el sentido de contar. Los antecedentes del procedimiento de cálculo como algoritmo se encuentran en los que utilizaron los geómetras griegos, Edouso en particular, en el sentido de llegar por aproximación de restos cada vez más pequeños a una medida de figuras curvas, así como Diofanto, precursor del álgebra. El sistema que usamos actualmente fue introducido por Luca Pacioli en 1494 y fue creado y desarrollado para responder a la necesidad de la contabilidad en los negocios de la burguesía renacentista. En décimo lugar tenemos a la matemática aplicada. Se refiere a todos aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o solución de problemas pertenecientes al área de las ciencias aplicadas o sociales. Muchos métodos matemáticos han resultado efectivos en el estudio de problemas en física, química, biología, medicina, ciencias sociales, administración, ingeniería, economía, finanzas, ecología, entre otras. Gracias a esta ciencia se puede saber y entender el mundo físico de manera más fácil. Es así como se concluye este tema, en el que muchos se preguntarían de qué tan compleja es esta ciencia. Como pueden ver, de estas 10 pilares principales, se puede entender que las matemáticas no están las matemáticas son una ciencia muy compleja que, como lo dije al principio, si no se tiene la base para la primera, si no se tiene bases de la primer de conjuntos, de lógica matemática, de aritmética, no se puede seguir avanzando a los siguientes niveles. Y con esto se concluye el video tutorial.